Bueno, son pocos días y parece que nos faltan las horas para hacer cosas y hemos pensado, pues, venga, un ratillo de algo que nos preguntan mucho en la mayoría de las conferencias, en la mayoría de los cursos. Bueno, que os echamos de menos en el fondo, es por eso que hemos decidido compartir un rato. Pero eso es una cosa informal, ¿eh? Entonces, de alguna manera nosotros no podemos estar viendo ahora mismo lo que sale en vuestra, lo que saldría en mi Facebook, en vuestra pantalla, que serían los deditos o eso así. O sea, por eso las preguntas las vamos a dejar para cuando terminemos la introducción o la pequeña presentación, porque la idea de esto es que compartamos, que nos preguntéis cosas, que cambiemos, intercambiemos ideas, que al final es lo que importa, ¿no? Cuando pensamos en esta presentación, pensamos en qué es lo que llega más de urgencia y lo más difícil. Evidentemente, lo más frecuente, la urgencia real, son los traumatismos dentales. Pero bueno, no vamos a entrar en eso, igual Igual en los próximos días, como esto va para largo, entramos. Pero hoy habíamos pensado en cuál suele ser la llamada que recibimos justamente ahora que tenemos tanta limitación a la hora de tratar pacientes por la seguridad de todos. Entonces, la llamada típica es, tengo dolor, y entonces debemos valorar si realmente eso que nos dice el paciente, o en este caso los padres del paciente, eso no es una urgencia, porque todos sabemos que tenemos limitada la movilidad y que tenemos también limitado lo que creemos razonable hacer como tratamiento para arriesgarnos todos lo menos posible, los pacientes, nuestro equipo y nosotros mismos, porque sabéis que hay dificultad por lo menos para conseguir las medidas de seguridad convenientes. Entonces, lo más importante es ya por teléfono, nosotros siempre intentamos pedir una foto, recordar que si pedís una foto, en la foto o en el chat que tengáis con el paciente no puede aparecer el nombre del paciente, eso es importante a la hora de manejarlo la seguridad de los datos. O sea, puedes mandar una foto, pero no podéis vosotros contestar por el mismo medio, sino que tenéis que llamarles por teléfono, pero sí que os pueden mandar una foto, y lo primero que vamos a preguntar si realmente nos tenemos que preguntar a nosotros si realmente es necesario exponer al paciente, a los pacientes, porque el niño no puede venir solo a salir fuera de su casa. O sea, fijaros que nosotros estamos en casa, estamos en casilla, en pijama, estamos intentando ser todo lo más estrictos posible en todo esto. Entonces, preguntarle, ¿realmente es una urgencia? Y vamos a tener que hacer una serie de preguntas al paciente o a los padres para averiguar eso. Sabéis que tenemos 4 o 5 preguntas de screening, todas nos las hemos leído y aprendido en estos días, si ha viajado, si ha tenido contacto con alguien que pueda tener signos o diagnóstico de COVID, si creemos que el paciente puede tener alguna problemática. Sabéis que las medidas de seguridad son extremísimas, y como no sabemos en la mayoría de los casos, porque el periodo de incubación es tan largo, nuestra labor es hacer las preguntas, pero también nuestra labor como sanitarios es, si un paciente tiene los criterios que son convenientes para que los tratemos, vamos a tener que ir a la clínica y vamos a tener que intentar resolver la situación de la mejor manera posible. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos en el tema que hablamos, que es pulpotomía versus pulpectomía, es el dolor espontáneo? ¿Es un dolor que se manifiesta cuando el niño come? ¿El niño se queja de dolor cuando está haciendo cosas que le entretienen? Que en estos días debe ser tremendamente complicado mantener a un niño encerrado en casa. Y claro, entretenerlo todo el tiempo, tarea difícil. Siguiente pregunta. ¿Ha habido que darle medicación porque se ha quejado de manera continuada? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo tiene ese dolor? A mí me gusta preguntarle cosas un poquito más de estar por casa, ¿no? El niño, cuando está comiendo, realmente se queja. Deja de comer. Deja de comer por el dolor. Y si deja de comer por el dolor, si usted le cepilla o si ha probado a cepillarle y si le cepilla se calma, necesita darle una medicación porque el dolor permanece rato y no se va solo. ¿Desde cuándo le duele? Porque hay veces que yo creo que también hay que contar con que de alguna manera todos estaremos un poquito desesperados dentro de unos días de estar en casa, y habrá muchas situaciones en las que serán complicadas, y sabemos
que los niños a veces se quejan porque necesitan llamar la atención o se quejan porque hay una situación con la que se sienten apartados. Entonces todo eso lo tenemos que realmente valorar, sin ofender a nadie. O sea, siempre que un paciente se queje, nosotros tenemos claro que el paciente de alguna manera tiene dolor o tiene algo que le provoca eso. Como dijimos antes, solemos pedir una foto de eso que molesta, y en esa foto, con suerte, que cada vez los móviles hacen mejores fotos, podemos ver en algunas ocasiones cuando la zona gingival está inflamada, si el paciente tiene o no tiene flemón. Entonces, una vez que ya sabemos que el paciente va a venir a la consulta porque ha cumplido los criterios que nos parecen convenientes, tenemos que tener nuestras medidas de seguridad bien claras. La primera es que todo el mundo va a ir cubierto para intentar tener el menor contacto posible. Solo va a pasar el paciente, si tiene la edad conveniente, es lo ideal, al gabinete para que no haya más gente alrededor. Vamos, por supuesto, a hacer la desinfección de manos al entrar. Al paciente le vamos a hacer enjuagar. Esto es un poquito complicado cuando los niños son muy pequeños, que sabéis que tienen dificultad para mantener un enjuague en boca, pero la recomendación que nos han dado siempre en esta situación en la que estamos es enjuague con povidona ayudada al 0,2%. Está relativamente malo, lo cual no ayuda mucho a los niños. Y la otra cosa que tenemos clarísimo de cualquier sospecha de tratamiento pulpar, pero en este caso con la situación que tenemos de manera mucho más clara, es que tenemos que utilizar dique de goma por el bienestar de todos. Son los días en los que vamos a tener que practicar eso que no nos gusta nada a algunos o a la mayoría, que estamos ahora iniciándonos. No me estás mirando a mí, ¿no? No. Vale, que es poner un dique de goma, porque eso nos va a evitar a nosotros, a nuestro equipo y al ambiente en el que estamos trabajando, que es la clínica en la que puede ser que tengamos que visitar a alguien más, posible contaminación cruzada. Entonces ahí va a poner en marcha ese dique. Recordad que solo podéis ver un paciente a la vez, o sea, no podéis juntar idealmente 2 personas en la sala de espera, no podéis juntar 2 personas en la consulta al mismo tiempo. Ya sé que esas condiciones son complicadas de cumplir a veces, pero tenemos que hacerlo, no tiene vuelta. Yo creo que hasta más que menos a estas alturas la mayoría estamos en casa y la mayoría estamos planteándonos solamente la atención de urgencias. O sea que, por suerte, no creo que cada día nos encontremos con 6 o 7 pacientes de urgencia. Espero. Ok, es este ordenador que suena algo así. O es el mío. Ok, entonces, lo primero que vamos a hacer después de hacer enjuagar con povidona ayudada, mantener el líquido un minutito en boca y que escupa, básicamente, lo primero que vamos a hacer es hacer una radiografía, ¿no? Si nuestro paciente tiene mucha dificultad y no nos ayuda, sabéis que muchas veces recomendamos, para poder hacer una buena radiografía, incluso primero anestesiar, para después poder posicionar el sitio y que el paciente sienta la menos molestia posible. Y en esa radiografía vamos a valorar la extensión de la caries. Si podemos hacer una aleta de mordida y una periapical es ya lo más, pero bueno, pensemos que vamos a hacer solo una aleta de mordida con una radiografía grande, que hace una aleta de mordida de permanentes y de temporales hace una periapical, o una periapical directamente si el niño no cierra bien y hay que sujetarle la radiografía. Ahí lo que vamos a valorar es lo primero, la extensión de la lesión de caries, cuán próxima pulpa está, si realmente está tocando la pulpa o ahí tenemos un puente dentinario en medio. Luego vamos a ver la rarefacción de la furca. Recordar que lo más importante a nivel de dentición temporal, y hoy estamos hablando de dentición temporal, lo más importante son las lesiones a nivel de furca, donde más rápido se expande la afectación pulpar y donde tenemos el problema. No quiere decir eso que no queramos ver también la zona periapical, porque puede ser necesario un tratamiento pulpar radical, pero nuestra imagen radiográfica, donde vamos a poner el ojo siempre en una dentición temporal, va a ser en la zona de la furca. Patricia acaba de decir que vamos a hablar hoy de dentición temporal, pero tener en cuenta que prácticamente todo lo que vais a oír, por no decir que absolutamente todo, lo podemos aplicar en dentición permanente, con las ventajas de que la exploración clínica con un paciente en dentición permanente normalmente es más clarificadora. Ok, y en una buena radiografía vamos a determinar la presencia o no de lámina dura, que eso es un factor
para nosotros vital, de esencial aspecto, porque si seguimos la laminadura y mantenemos la laminadura, ya sea a nivel de furca, la laminadura del germen por un lado, la laminadura del diente temporal por el otro, nosotros sabemos que cualquier afectación que tengamos lo tenemos dentro del diente y que no hay una afectación que realmente empiece a haber una nos implique un tratamiento pulpar radical. Yo creo que acabáis de ver en el vídeo esa pequeña línea blanca que ha ido perfilando toda la zona radicular del diente temporal que está en la radiografía. Esa línea blanca es la que tenemos nosotros que observar y verificar que está en toda su extensión, desde la furca hasta la zona apical en un diente temporal y específicamente en la zona periapical en un diente permanente. Siempre que tengamos esa línea blanca densa ósea, tenemos la tranquilidad de que la afectación está confinada en el diente. Y si en la furca, en dentición temporal, no nos encontramos pérdida de esa radiodensidad, lo más probable es que nos encontremos con un diente para hacer un tratamiento parcial de la pulpa. Evidentemente tenemos que descartar otras complicaciones más claras, como son las reabsorciones internas y las reabsorciones externas. Cuánto está reabsorbido el diente, cuánto tiempo falta para erupcionar, cuán cerca está el germen del diente. Acordaros que tenemos que calcular un poquito la cantidad de tiempo, no solo por la edad cronológica, sino por también la edad dental del paciente. Me retiro porque es importante que veáis cómo se aprecia una extensísima reabsorción radicular interna en una dentición temporal. Eso, si no hacemos la radiografía y la analizamos un poquito, nos puede pasar desapercibido porque normalmente no son tan alarmantes. Y eso muchas veces da un sangrado que no nos permite hacer un tratamiento pulpar porque nos está indicando que algo nos pasa que tendremos que ver previamente en la radiografía. Entonces, como tip importantísimo, nunca empezaremos un tratamiento pulpar sin tener una buena radiografía que valore, porque con frecuencia igual fracasamos y no sabemos por qué fracasamos cuando lo hacemos sin radiografía. Y teniendo en cuenta la situación en la que estamos, no nos tenemos que poner ninguno a irnos hasta la clínica y sabiendo además que la mayoría de las veces los niños no presentan síntomas y pueden ser vectores, con lo cual si vamos a la clínica, hagamos, ya que vamos con calma porque el volumen de pacientes nos lo permite, hagamos todas las cosas de manera que nos aseguremos el tanto y nos sirva un poco de certeza de que el tratamiento le estamos poniendo el 100% de nuestra capacidad. El otro factor determinante es la percusión, y en niños hay que jugar un poquito con el lenguaje dependiendo de la edad, hay que jugar un poquito con la capacidad que tiene el niño de aguantar el dolor, porque a veces que le entras un espejo y ya se te quejan y se te tiran para atrás, entonces hay que aprender a interpretar esos signos, pero el signo más específico es la percusión a pesar de la dificultad de comunicación. Entonces, cuando vamos a analizar la percusión en dentición temporal, si vais viendo el vídeo os daréis cuenta, la cosa es lenta. Al niño hay que percutirle 800 dientes, hay que hacer en el diente que no es problema percusión, en el diente antagonista percusión, en la otra zona de la boca, en la arcada contralateral. Hay que hacer mucha prueba antes de ir a tocar el diente problema, porque necesitamos ver cómo responde el niño. Y muchas veces, como dice Patricia, los tocas y saltan. Entonces no vamos a tocar primero el diente problema, nunca. Y vamos a ratificar por lo menos un par de veces que ese diente responde, que ese diente el niño lo identifica como un diente con una molestia diferente. La frase que hacen ellos muy divertida es, sí, ¿cómo es? Duele un poco. ¿No es algo así? Sí me duele, es que, o algo así. Sí, es que utilizan una frase muy concreta que lo utilizan todos más o menos entre la edad de 4 y 5 años y es muy divertida. Entonces, la percusión, está clarísimo, la percusión cuando hacemos remoción selectiva es para nuestro control, la percusión para identificar si tenemos problema pulpar radical y tenemos que tener claro que percusión positiva quiere decir que hay algo ya acercándose o fuera del diente en el ligamento periodontal, en la zona periapical, y que eso nos está indicando una lesión normalmente no reversible. Entonces, cuando hacemos percusión en un niño para ver si esa lesión de caries profunda es o no un tratamiento pulpar radical,
a una respuesta positiva en la percusión, tenemos que preparar nuestro material para hacer un tratamiento de pulpectomía. Y como decía Patricia, si hacemos un tratamiento de remoción selectiva y estamos controlando al paciente, aunque no sean estos días que vayamos a hacerlo, una percusión en las visitas de control es imprescindible, porque así vamos a saber que ese diente no molesta y que se comporta igual que los demás. Ante una molestia clara en la percusión tenemos que tener una señal de alarma, porque esa pulpa nos está indicando que no está bien. Evidentemente una fístula nos indica claramente que tenemos que ir a pulpectomía, pero no siempre podemos hacer pulpectomía. Acordaros que tenemos muy poca longitud radicular, si tenemos mucha destrucción o reabsorción interna o externa puede complicar. Pero otra de las cosas que he aprendido con los años y que tengo clarísimo, que ahora sí, que cuando la evolución de la lesión es lenta y más de una vez le han dado antibiótico al paciente, aparecen más de una salida, aparece más de una fístula en un acceso. Y eso es un signo claro de que eso no es una pulpectomía, eso tiene que ser una extracción, porque la respuesta al tratamiento de ese tipo de lesiones, de más de una fístula que veis más de un punto de salida, no lo vamos a solucionar nosotros con un tratamiento pulpar, no importa cuánto irriguemos o cuánto bien hagamos el tratamiento. La expresión que utilizamos son flemones de 3 cabezas, que eso a los padres les llega al alma y lo entienden rapidísimamente. Por mucho que queramos conservar un diente, el pronóstico es muy malo. Los dedos también son incluidos. El único flemón que se puede solucionar es si tengo longitud radicular y tengo una salida, una fístula, es solucionable. Pero con más de una es que la cosa no va a ir bien, entonces no tenéis que meteros en eso para no fracasar, porque luego el fracaso es nuestro. Ahora más que nunca, como decía Esther, toca aislamiento sí o sí, porque eso nos protege a nosotros, protege al paciente, por una serie de factores. Publicamos o pusimos en Facebook algún vínculo a algún artículo del Journal of Research, en el cual ya comienzan a hablar del COVID y sus repercusiones y cómo tenemos que tratarlo. No lo perdáis, porque no es excesivamente complicado, con que leáis un par de partes que dice qué es lo que tenemos que hacer nosotros, aparte de protegernos y de proteger a nuestro paciente, es importantísimo. Que está claro que no tenemos que utilizar, o que tenemos que utilizar lo mínimo posible, el instrumental rotatorio y todo lo que provoque aerosoles alrededor, provoque aire, agua alrededor de nuestro y de los pacientes. Como hay veces que no tenemos más remedio, intentemos siempre que podamos, además del dique, por supuesto, utilizar doble aspiración, porque de esa manera vamos a aspirar con muchísima más potencia, con mucho más caudal, porque lamentablemente en las endodoncias en muchas ocasiones vamos a tener, en pulpitis agudas irreversibles, vamos a tener que abrir, y si tenemos que abrir, la turbina va a estar por medio y sabemos que es de las situaciones menos agradables. Con la premisa del enjuague del paciente, con la premisa del dique de goma y teniendo doble aspiración, estamos, por supuesto, con los medios de protección individuales, estamos garantizándonos bastante campo limpio. Los que me conocéis sabéis que yo intento usar cada vez menos la turbina, que estoy yendo más a los aeropulidores. En concreto estamos trabajando bastante con polvo específico y materiales específicos para hacer remoción de tejido cariado, pero evidentemente no estamos en el momento de utilizar nada de eso. Sabéis que promovemos siempre la limpieza de la superficie en cualquier tratamiento con pistolas con polvo de limpieza. No es el momento. Es una pena, porque yo estoy enamorada de Aquacare, o sea, es una pena porque yo uso la pistola de Aquacare para casi todo, pero bueno, ahora mismo no es la situación. Entonces, vamos a poner nuestro dique, vamos a minimizar la utilización de material rotatorio siempre que podamos, y una de las cosas interesantes que hemos visto estos días en las publicaciones es que cuando la epidemia estuvo en su máximo apogeo en China, los tratamientos dentales que hicieron muchos, con las medidas extremas de precaución, con muy poco problema de contagio, todo hay que decirlo. Tengamos en cuenta que han estado muchos meses y han sido pioneros. Una de las primeras recomendaciones es que siempre que se pueda se haga remoción manual del tejido careado para evitar la utilización de aerosoles. Entonces, eliminamos de turbina solo el esmalte y de manera bien rápida y eficaz,
Y en la dentina... A veces no es necesario porque tienes una Tenemos, cavidad abierta, claro. entonces no necesitas usar turbina para nada. Entonces, las recomendaciones son sistemas manuales o sistemas químico-mecánicos. Siempre bien ayudados de mucho hipoclorito, porque sabéis que degrada fácilmente el tejido orgánico que esté necrótico. Ya estamos utilizando mucho la papaína, en concreto Brix. Creo que ahora se incorpora al mercado español otro producto Que tiene un nombre que no se nos olvidará, que se llama papacaria. Yo no tengo ninguna experiencia, pero pronto lo voy a probar. Cuando vuelva a trabajar lo pruebo directamente. Justo nos llegó el mismo día que dejábamos de atender en la consulta. Ok, y la experiencia que tenemos es mucho antes porque nos conocéis con Carisolv, y como no aparece Carisolv, estamos la mar de contentas o por lo menos yo que lo utilizo mucho, con Brix 3000. Yo le decía a Patricia que por desgracia todavía hay mucha gente que no conoce estos sistemas químicos de remoción de caries. Entonces, si os da la situación de que no tengáis al alcance estos productos, podéis inundar la cavidad con hipoclorito y utilizar la cucharilla, y seguir inundando la cavidad con hipoclorito y utilizar la cucharilla, con la finalidad de utilizar lo menos posible el rotatorio. Ok, en las instrucciones del producto habla de colocar el producto y esperar 2 minutos. Yo realmente no lo hago. Yo combino de alguna manera el sistema convencional de remoción con cucharilla con el Brix. Entonces coloco el Brix y empiezo a removerlo y empiezo ya a quitar con cucharilla lo que puedo quitar. Siempre antes de colocar el Brix paso una bolita de hipoclorito para quitar los remanentes de materia orgánica que haya por allí, y que de alguna manera me anule mucho el efecto del Brix, y permito que el Brix vaya directamente a esa dentina infectada, que es lo que quiero que quitemos. Si realmente hacemos presión con la cucharilla, podemos abrir una pulpotomía perfectamente con eso. El tema es, aquí ya lo sabéis, porque nosotros vamos por España dando cursos de remoción selectiva. Si necesitamos abrir y no queremos utilizar la turbina, haciendo mucha presión con la cucharilla podemos conseguir el mismo resultado con Brix de por medio. Yo, cuando estábamos preparando estas diapositivas, vi este caso y pensé, caso perfecto. ¿Por qué? Porque fijaros que lesión de caries realmente no es una caries llamativa, ni tiene un color que parezca que tiene una extensión tremenda. Sería el paciente al que vemos con un agujerito en proximal y ni siquiera le prestamos atención. Muchas veces esos agujeros no tan grandes son motivo de que el paciente se queje porque se le impacta comida, porque el agujerito visualmente no es tan grande, pero la cavidad sí, y según va comiendo se le empaqueta comido dentro, y esa comida que se le empaqueta dentro, además de hacer daño en la encía, hace mucha presión en la zona de la dentina profunda. Entonces, con esta paciente yo creo que podemos un poco ejemplificar la situación. Sin la radiografía, en este caso, tendríamos posiblemente un error de diagnóstico. Fijaros que la radiografía nos enseña una caries tremenda en el 5, y que ahora, cuando pasen los segundos, veréis que en esa zona de la radiografía coronal la imagen es bastante clara, de que por lo menos vamos a tener que hacer una pulpotomía, ¿verdad? Que tenemos comunicación, eso quiere decir con certeza total que ahí no hay que hacer ni remoción selectiva ni tratamientos conservadores, eso es un tratamiento parcial de la pulpa. Pero nos tenemos que fijar también en la furca. Fijaros dónde estaba marcando Patricia. En esa zona de la furca tenemos una zona radiolúcida. ¿Qué nos está queriendo decir esa zona radiolúcida? Que la afectación no está limitada a la pulpa cameral y de manera leve, sino que tenemos una afectación más extensa. Entonces, por supuesto, nuestro dique de goma, ponemos con muchísima frecuencia cuña antes para empezar a eliminar tejido, para dos cosas. Uno, nos aseguramos la posición del dique, no se nos engancha el material rotatorio. Dos, protegemos el diente de al lado porque empezamos la separación y después nos va a dar mejor punto de contacto, y también nos ayuda visualmente porque tenemos algo de otro color en la zona proximal que muchas veces es una zona difícil de visualizar.
Ok, vamos, veis, lo primero que hacemos es eliminar la caries. Tenemos que tener muy claro que no somos nada selectivos cuando vamos a hacer tratamiento pulpar directo, en este caso, pero muchas veces veréis que nosotros intentamos primero hacer lo más selectivo posible, hasta el momento que ya tenemos claro que tenemos un problema pulpar y que tenemos que ya hacer pulpotomía o pulpectomía. En este caso, con la radiografía tenemos claro que es un tratamiento completo de la pulpa, por eso la insistencia, pero fijaros en lo que queremos transmitiros. Pulpo o pulpec, si la radiografía no es buena, en esta clínica que vais a ver en las fotografías creo que nos ayuda a entenderlo de manera bastante visual. Tienes que echarte un poco para que se vea esa foto. Si veis ahí, una de las primeras cosas que hacemos es lavamos un poco con hipoclorito entre el 1 y 2,5% y ponemos una torunda de algodón, la dejamos colocada. Si la torunda de algodón se llena de sangre inmediatamente, vamos mal, eso casi seguro es una pulpectomía, ¿vale? Fijaros que tenemos que ver la entrada de los conductos, y la entrada de los conductos tenemos que tenerla clara y que ahí veamos un tejido que está más o menos vascularizado y sano. Si o sea, no, los criterios, por lo que enseñamos este caso como caso de quizás de aclaración entre pulpo y pulpe, hemos abierto la cámara, hemos pasado nuestra cucharilla para limpiar el tejido de la cámara, el tejido pulpar que normalmente sangra porque es una pulpa inflamada. Entendemos que nos gustaría que fuera una pulpa parcialmente inflamada, que cuando hacemos el corte en la entrada de los conductos, el tejido que queda en los conductos es un tejido sano. Entonces, en este punto creo que tenemos que hacer la extensión al mismo tratamiento en un diente permanente. Abrimos nuestra cámara, la cámara sangra, el paciente ha remitido síntomas de dolor espontáneo que cede, pero tiene síntomas. Hemos cortado nuestra pulpa cameral y tenemos que observar cómo está la entrada de los conductos. En este caso veis que la entrada de los conductos se ve todavía un poco sangrante. Hemos puesto de nuevo un algodón en la cámara para hacer compresión porque suponemos que podría ser una pulpotomía. Acordaros que sabemos que no, porque hemos visto una radiografía previa, pero cuando ponemos el primer algodón, fijaros que decía Patricia, hay que limpiar un poquito para poder tener acceso visual. Hemos quitado la pulpa cameral y ponemos un segundo algodón. Fijaros en la tercera imagen donde estamos viendo la cámara limpia con la entrada de los conductos. Nos podría incluso hacer dudar, ¿verdad? Esta es la imagen que nos gustaría ver. Tenemos esta imagen en nuestra apertura, hemos quitado el tejido cameral, hemos puesto nuestra bolita de hipoclorito haciendo compresión pero no excesiva, y cuando lo retiramos ese es el aspecto del tejido. No hay duda. esto sería una pulpotomía, si sí o si no. Esta sería... ¿Qué pasa? Que si en un momento yo me espero, porque estoy haciendo la fotografía o por lo que sea, me espero un poquito, aunque la pulpa esté sana, va a sangrar porque yo no voy a crear un coágulo. Yo lo que estoy haciendo es una hemostasia que me va a permitir poner un material que me permite ver visualmente, me permite ver claramente que tengo una pulpa sana. Esta imagen que veis ahora en la siguiente foto es la imagen típica de cuando te esperas un poquito y esa superficie ya no está tan seca, sino que la entrada al conducto, solo la entrada al conducto empieza a mojarse. Tenemos que tener claro que cuanto más tiempo pase es un tejido vivo y va a emitir un poquito de fluido hacia la superficie, pero no tenemos que ver sangre. La intención en este caso es poner un material bioactivo encima. Cuando tenemos una imagen como la que estáis viendo en la siguiente diapositiva, al esperar, fijaros qué aspecto tiene ese sangrado. Un sangrado de un color rojo muy fuerte y que realmente sigue produciéndose, no importa lo que hagamos, entonces ya sabemos que tenemos que hacer pulpectomía. Si nos da tiempo o si nos animamos o si os animáis a ver, pues igual iremos hablando de cada uno de los tratamientos más extensamente para que os vayáis entreteniendo de alguna forma y podáis aprender muchas más cosas durante estos días de encierro que tenemos, ¿no? O sea, para nosotros hacer una pulpectomía es pasar dos instrumentos, hacemos pulpectomía rotatoria y es relativamente rápido. Yo creo que lo difícil de todo esto es el diagnóstico y el saber cuándo una cosa o cuándo otra. Si vamos a hablar de pulpotomía, en los materiales
A elegir ahora en este momento yo los tengo bastante claros, o sea, en proyecto hay alguna que otra cosa, pero seguramente Biodentine sería mi material de elección. Sabéis que somos muy partidarias de poder hacer tratamiento pulpar con hidróxido de calcio y óxido de zinc. Técnicamente tiene sus dificultades, es una sistemática económica y con éxito, pero no es una sistemática sencilla. No vale que te cuenten, sí, yo hago el tratamiento de pulpotomía con una mezcla de hidróxido y óxido de zinc, porque lamentablemente lo que nos ha ocurrido durante muchos años con compañeros que nos han oído, pero esto necesita un adiestramiento, es un material eficaz, pero con coyunturas técnicas. Es lo que le recomendamos a los compañeros que vienen a visitarnos a hacer el curso de odontopediatría, pero es una formación mucho más exhaustiva, un aprendizaje de cómo manejar el material. En cambio, si queréis hacer algo con muy predecible y con muy buen resultado, los materiales biocerámicos son la opción. Habrá nuevos materiales nuevos que nosotros estamos utilizando con muy buen resultado, pero que todavía lamentablemente no han llegado al mercado europeo. Con Neo MTA tengo buena experiencia también. Yo he de reconocer que uso bastante más el Biodentine que el Neo MTA. Aquí un proceso básico de pulpotomía, seguramente limpiamos un poquito más el área de interproximal, porque ahí en esa zona queremos que esa zona quede más limpia cuando vayamos a obturar. Ponemos nuestro Biodentine o Biodentin, como le queráis llamar. Yo realmente he de reconocer que no me espero los 15 minutos, no tengo con un niño eso es absolutamente imposible. No tengo paciente para esperarme 15 minutos ahí después de haberle puesto el dique, no. Encima yo lo compacto bien suavemente y le pongo un ionómero de vidrio hasta arriba, e incluso puedo poner mi restauración después del ionómero de vidrio. Los resultados después de años son muy buenos, no tengo ningún problema, no me espero a que frague, lo cubro con un ionómero de vidrio y cuando lo levanto, si alguna vez lo he tenido que levantar, está fraguado y está estable, sin problema, no espero. Y ponemos nuestro ionómero de vidrio y si tengo tiempo suelo hacer que poner directamente ya mi composite después del ionómero de vidrio. Fijaros, tengo la polimerización, el proceso de siempre, controlamos grabado selectivo, muy buen adhesivo, muy buen ajuste de la matriz y muy buen sellado marginal a nivel gingival. Ok. Hemos ido bastante en tiempo, tips y ideas para llevarse. Ahora vamos a tener urgencias. Las urgencias tenemos que de alguna manera cribarlas por teléfono y con una fotografía. Recordar que si os mandan una fotografía por el móvil no pueden poner el nombre porque no es legal. Vosotros tampoco podéis contestarle por mensajería, tenéis que contestar directamente por teléfono. Que si el dolor es por impactación, por cavidades interproximales, es muy fácil que se le quite con el cepillado y que no aguante en tiempo, y eso lo podemos tratar sin utilizar turbina, con nuestra querida bolita de algodón con hipoclorito, lavado con agua y un ionómero de vidrio encima. Si evidentemente tengo dolor de la percusión, si tengo una radiografía que me dice que hay pérdida de laminadura o que tengo un problema en furca, ya nos vamos a ir directamente a la pulpectomía y será una pulpectomía de una sola sesión en principio, porque por ahora lo importante es que nos quedemos todos en casa y que los niños no sufran, no pasen dolor, que estén bien, pero que no, cada vez que un niño viene a la consulta tiene que venir con los padres, y ya no es una sola persona, son varias y no estamos para eso en este momento. Ahora estamos abiertas a preguntas, ahora es cuando podremos leer las preguntas. Coge el iPad. Sí, pone y ponemos tu Facebook. Mi Facebook y vemos a ver si se ve, o lo veo yo en el teléfono. Voy viendo en el teléfono. No te falta. Tenemos las redes saturadas. Yo no sé si lo estáis sintiendo.
Yo iba hablando... Tenemos 627 personas en directo. No nos enterábamos. Yo estaba intentando cargar el Facebook de Patricia Vale. en el iPad, pero el iPad Vale, se ha hay quedado azul. No, hay muchísimas preguntas, van mucho más rápido de lo que yo puedo contestar. Yo me traigo aquí medio imposible. O sea, ahí dicen que utilizan iodoformo, pastas con hidróxido de calcio y iodoformo. Es una opción. Recordar que nosotros somos bioactivas y que no ponemos nada que no sea bioactivo. Entonces, iodoformo no es una opción para nosotros. Si tengo que hacer si tengo una fístula que está ahí recurrente, utilizo una primera cura de hidróxido de calcio y a la siguiente vez termino con hidróxido de calcio. Sí, ahora lo ves. Vale, Ahora. puedo ir allí. Podríamos hacer un esquema para reflejar los materiales en cada caso. Daniel, Patricia y yo nos hemos pasado la mitad de la tarde, porque no sé si nos conoce mucho, pero somos blanco y negro. Sí, y ella dice que ella es la negra, es mentira, soy yo. Y ella me decía de hablar de pulpo, de hablar de pulpet, y yo pienso, estos son pequeñas charlas de un ratito que no nos requieran a ninguno demasiado tiempo, pero sea lo suficiente para levantar un poco la charla. Entonces, materiales y en cada una de las situaciones creemos que va a ser la siguiente charla. Cómo la pulpo y qué materiales ponemos, y cómo la pulpet y qué materiales ponemos. Ahí has visto que había un esbozo, porque si ella no pone su pauta en pulpotomía, no hay charla. En general recomendamos siempre que podamos compresión con hipoclorito entre el 1 y el 2,5%, después lavado con suero fisiológico estéril y con nuestra pulpa, como habéis visto en las fotos, encima de eso un material bioactivo. ¿Cuáles son los materiales bioactivos de los que encontramos en el mercado? Pues durante muchísimos años utilizamos MTA. MTA para nosotros quizás ha quedado en un segundo plano y tenemos como dos alternativas totalmente opuestas, a pesar de que son prácticamente lo mismo. Tenemos la alternativa en la que cuando alguien no tiene mucha experiencia y hace pulpotomías de cuando en cuando y quiere utilizar un material seguro, que también utilizan adultos y que ya que tiene en la clínica le va a sacar el máximo partido, porque además a nivel biológico los resultados son espectaculares, utilizamos Biodentin. Cuando tienes mucha más práctica y has hecho un curso especializado y sabes manejar los materiales y has hecho práctica de manejo de los materiales, todos los que nos conocéis sabéis que utilizamos una mezcla de hidróxido de calcio con óxido de zinc y propilenglicol, pero los que habéis hecho algún curso con nosotros veréis que yo, que soy la de las mezclas, no es fácil. Y esa mezcla requiere de verdad persistencia y que alguien te enseñe a calcular cómo se manejan las proporciones y la consistencia. Cosilla rápida. Federica, no son coronas de metal de elección. Yo ya hace años que no pongo coronas metálicas, que las tengo aquí todas seguidas. Ya hace años que no pongo coronas metálicas. Hay muchas opciones, tampoco soy de coronas de circonio, todo el mundo lo sabe. Yo quiero un material mucho más blando, más adaptable y tal. A la hora de reconstruir, confiamos tanto en la fiabilidad de las restauraciones de composite que no nos parece un problema, salvando que hay una grandísima destrucción y estamos trabajando con coronas de composite. Lamentablemente el año pasado el lanzamiento se hizo en la IDS de unas coronas de composite estupendas que aún no están funcionando en el mercado porque están haciendo modificaciones, pero todo nuestro trabajo prácticamente siempre es con coronas de composite porque creemos que es el material que más se parece a la estructura dentaria y en un niño en crecimiento pensamos que es la manera más fiable de reconstruir por una cuestión del desarrollo y de desgaste de la estructura acompasada con la estructura dentaria. Yo he de confesar que estoy utilizando todos materiales bioactivos en todos mis pacientes y uno de ellos es Activa Bioactive. Activa Bioactive es una pistola de un material dual que es en base a ionómero de vidrio, que me parece un material espectacular para el uso diario, lo único que es un poco costoso. Pero bueno, cuando no tenemos Activa Bioactive, los ionómeros de vidrio son nuestro recurso por excelencia. El ionómero de vidrio lo único que tiene el problema en dentición temporal, que luego lo tienes que recubrir con composite, pero es el ionómero de vidrio por excelencia. Hay una pregunta de nuevo para protocolo de pulpectomía. Yo creo que
que no habrá más remedio. Patricia me dice, que yo no quiero hacer esto todas las tardes. No, es que hacer esto todas las tardes, pasarse el día y yo tengo el jardín por arreglar todavía. Entonces, me preguntaba Eugenia, el grosor del dique. El grosor del dique. El grosor del dique dicen que el grosor del dique mientras más grueso mejor, como barrera para el COVID, pero yo que he practicado, he intentado utilizar el dique grueso en niños con molares tan bajos, no se aguanta bien. Por más que digan, no se aguanta especialmente bien, da mucho problema. Yo creo que si tenemos mucho cuidado, importante el enjuague con povidona iodada a 0,2%. Tener en cuenta que una vez puesto el dique, esa nueva secreción de saliva que podría estar contaminada si el paciente es portador o está infectado, como tenemos nuestro dique puesto en toda esa secreción nueva de saliva, que lógicamente no está desinfectada con la povidona, no vamos a tener contacto. Entonces, nosotros por definición utilizamos dique medio prácticamente en todos los casos. Estaba leyendo que en pulpectomías, ¿con qué rellenamos? También es un poco tema de hidróxido de charla. calcio. Hidróxido de calcio espesado con óxido de zinc en dos consistencias, dependiendo de la cantidad de tiempo para el recambio. Eso nuestra maestra brasileña, la profesora Lea Becerra da Silva, y el equipo brasileño de la Universidad de Sao Paulo, un excelente equipo, es la gente que nos ha enseñado eso, y nosotros trabajamos todo con materiales biocompatibles, y yo creo que de cara a Latinoamérica es básico que aprendáis a trabajar con todo eso, porque el costo es bajísimo y el resultado es muy bueno. Nos pregunta Jacqueline que cuando utilizamos MTA, y podríamos hablar tanto de MTA como de Biodentin, si hacemos la reconstrucción en otra visita. Como tenemos contacto, en el caso del MTA, que necesita humedad para fraguar, como tenemos contacto con los dos cuernos que acabamos, con los dos entradas a conducto que acabamos de cortar, tenemos humedad desde la sangre de ese paciente suficiente, y sobre el MTA ponemos ionómero de vidrio y restauramos en la misma visita siempre que podemos. Pensad que muchas veces, aunque cada vez menos, los tratamientos en niños que tienen caries con afectación pulpar, no solo un diente, sino muchos, más de una vez son en quirófano. No así con la odontología de mínima intervención, que cada vez hacemos más, pero cuando se da el caso vamos a quirófano y siempre utilizamos materiales de esta índole. Siempre restauramos en el mismo día. Es importantísimo el sellado marginal, entonces no queremos dejar un material con un algodón y una restauración provisional nunca, jamás. Ponemos nuestro material y sellamos con ionómero de vidrio. Podemos en otra cita hacer el composite si vamos a hacer un composite, o si queréis hacer coronas metálicas o el tipo de restauración final que queráis, pero no hacemos nunca un sellado temporal. Lo más temporal que ponemos son ionómeros de vidrio. Y eso, como sabéis, no es un sellado temporal. Hablaremos, de ese sí que os prometo que hacemos un pequeño en directo de ionómeros de vidrio y remoción selectiva en dentición temporal. Bueno, de aquí salimos los módulos del curso, ya no lo van a tener que hacer. Paola, que es más mala. Más mala que la... Paola, yo sabes que te quiero, pero cualquier día te mato. Nos pregunta, ¿qué hacemos con el biodentin? Nosotros decimos biodentine, todo hay que decirlo. ¿Espatulas o vibras el biodentine? Eres mala. Nosotras sabéis cómo son, que vamos a poner un volumen importante de material que ya sabemos además que cuando hace su proceso en vibradora tiene todas sus propiedades mecánicas en su mejor extensión. Entonces, pero señores, a ver, te lo explico, ¿cómo te lo explico? Si yo soy odontopediatra y quiero hacer 5 pulpotomías y lo espatulo bien, que no ando buscando la resistencia a la compresión, sino que yo lo voy a cubrir con un ionómero de vidrio, lo siento, pero yo lo espatulo y de una cápsula me hago 5 pulpotomías. Es una opción rellenarla y tal. ¿Yo qué estoy haciendo? Yo relleno con un material, con un universal o con un equia, relleno hasta arriba con un universal o equia, y luego ese universal o equia lo cubro con composite fluido de alta carga, dándole su formita y todo eso, y no lo hago en el mismo día. Puedo hacerlo en el mismo día, pero no lo hago. Y con eso me hago una reconstrucción muy estable y que me aguantan los 3 o 4 o 5 años que va a durar el diente en boca. Pero con una performance no
cosa muy fácil de utilizar, la rellenaría de algo y la llevaría en boca. Y cuando tengamos las coronas de composite seré más feliz. Existen en Estados Unidos una marca de coronas de composite para dentición temporal, pero es muy complicado de adquirirla aquí y son muy costosas. Hay una pregunta que me parece interesante, bueno, hay muchas, pero ahora estoy viendo una que pone Teracal como material bioactivo en pulpotomías. Teracal PT, sí, Teracal PT yo lo estoy usando y me está gustando mucho. No pero sé si está disponible aún en España. Yo creo que en Europa todavía no tenemos CE y es un material que sí que está disponible en Estados Unidos y que tiene todavía poco tiempo. Teracal normal, Teracal para fondo cavitario, no lo utilizamos nunca en contacto con pulpa. No hay estudios suficientes que nos dejen tranquilos y creemos que es un fondo cavitario excepcional para cuando retiras una amalgama, cuando retiras un composite viejo, cuando estás cerca de pulpa. Cuando quieres evitarte problemas es un material, y por supuesto nosotros que trabajamos con eliminación selectiva de caries y siempre ponemos un material que tenga cierta inducción para que nuestra pulpa trabaje. Y la otra, que es de Rufino, que somos de la misma... Al final todos los ríos nos llevan al mismo sitio, ahora no podemos decir Roma porque sabemos que no nos vamos a mover de aquí. Perdón, que no he dicho la pregunta. ¿Qué opináis de utilizar micromotor eléctrico y contraángulo de aro rojo sin irrigante, sino irrigando con jeringa? Creemos que esa es la mejor manera de tener menos spray y es la recomendación. Pero cuando vayamos a hablar de pulpectomía y de pulpotomía, veréis que si tenemos que abrir, vamos a utilizar incluso el mismo micromotor de endodoncia para trabajar con él y alguien nos irriga con suero, para que no tengamos que utilizar. Es que de todas formas, tira agua, tira. Claro, el asunto del micromotor de aro... A ver, vamos por tanto. Sabemos que hay contraángulo para poner fresas de contraángulo normales, que suelen ser de aro azul o de aro verde, y tenemos otro contraángulo que tiene la cabeza con la conexión de una turbina. Le puedes poner fresa de turbina a un elemento que funciona con el aire de la misma manera que funciona el contraángulo o la pieza de mano. Y sabemos que eso genera mucho menos spray. Entonces, es una muy buena opción si lo que estamos haciendo es un tratamiento pulpar radical con poca irrigación. Sabemos que podemos trabajar, no es lo ideal, aquello huele horrible y como dices tú, con jeringa, con un auxiliar que de verdad sea competente, que nos pueda ayudar irrigando, es muy buena alternativa. Pero sinceramente, todo lo que podáis evitar de hacer el tratamiento en estos momentos, lo hacemos por el bien de la humanidad, y por nosotros y por nuestros pacientes. Las urgencias son urgencias. Alguien estaba preguntando por la compresión en seco, supongo que la pregunta es de Federica. Te refieres a la compresión en la cámara cuando hemos hecho la remoción del tejido pulpar cameral y estamos haciendo ese control de la hemostasia. La verdad que nunca hemos trabajado con algodón seco. Hemos trabajado multitud de años atrás, a mí no me tocó hacer ni una sola de esas con Patricia con formofresol, lo estudié en su momento y no lo he puesto en práctica jamás. Hacemos la compresión o con suero fisiológico estéril o, en nuestro caso, desde hace del orden de 20 años, con una bolita con hipoclorito. Hemos bajado los porcentajes, estamos utilizando el hipoclorito al 2,5 o al 1%. Tiene un ligero efecto hemostático y sobre todo si han podido quedar restos de dentina en la cámara nos ayuda porque sabéis que es bastante eficaz en el tejido orgánico que no está especialmente sano. Aurora preguntaba, ¿estáis tratando niños con dolor espontáneo sin flemón y si enfría el proceso de antibiótico y ibuprofeno? No estamos dando ibuprofeno, no podemos dar ibuprofeno ahora. Hay tanta controversia que yo personalmente, que llevo 2 días de dolor de cabeza, lo que estoy tomando es paracetamol. Ha habido noticias contradictorias con que si los AINES hacen o no hacen bien en esta situación en la que hay tanta sospecha de gente que pueda estar infectada. Entonces, no estamos en ningún caso sugiriendo que nadie tome ibuprofeno. Justo hoy nos ha llamado un paciente con una urgencia con dolor y la pauta es paracetamol. En cualquier caso, yo soy bastante drástica con el tema antibioterapia. No damos antibióticos. O sea, tratamiento pulpar no es sinónimo de medicación antibiótico antiinflamatorio, excepto cuando tenemos la más mínima indicación de edema facial. Es decir, cuando ya no está la cosa restringida a la encía, que siempre que está restringida a la encía no nos preocupa nada, cuando hay algo de inflamación facial, entonces sí que hacemos antibiótico sistémico.
Dice Melanie Lozano que con Esther se aprende sí o sí a mezclar los materiales. Entonces, preguntaba Aurora Díaz, ¿estáis tratando niños con dolor espontáneo y sin flemón? Es mucho más profundo que eso. El dolor en niños... Me imagino que lo está preguntando por la urgencia. Por la urgencia. El niño puede tener dolor espontáneo, no es un dolor de pulpitis, casi nunca, porque tenemos mucho menos axones alfa en un paciente en dentición temporal. Le daríamos antibiótico, que es una opción, pero ¿cuál es el problema? Que si yo le doy antibiótico para no atender la urgencia, eso no se va a solucionar. Si nosotros tenemos un flemón, si tenemos un problema de fístula, con el antibiótico no se nos va a solucionar en dentición temporal. Se va a solucionar cuando tratemos y pongamos una cura de hidróxido de calcio, se va a solucionar. Entonces, darle antibiótico, sí. ¿Cuándo damos antibiótico? Como dice Esther, sí o sí, si tenemos la cara inflamada o la cosa se complica un poco más, pero ahora estamos dando, si vamos a dar antibiótico y vamos a dar paracetamol, no vamos a dar en ningún momento ahora mismo ibuprofeno. Hay una pregunta sobre la receta de antibiótico que hace Atoragi, me parece que pone. La mayoría de los colegios tienen acceso online a hacer receta digital, entonces no hay necesidad de que se desplace nadie a la consulta, ni vosotros ni el paciente. En la mayoría de los colegios tenéis acceso y se puede hacer una receta digital que al paciente no le cuesta nada ir a la farmacia con ella. Preguntan por la sedación inhalatoria en niños resistentes. Yo me imagino que de resistente está hablando de niños malos, de los monstruos peludos. Bueno, pero eso ya se sale del diagnóstico. Sí, ¿no? Eso sale un poco del diagnóstico. Pero... El manejo de conducta es otra charlita. Señora, por cierto, Rocío Montalvo, que te echamos de menos, Rocío, contesta justamente la pregunta que han hecho sobre las recetas, que el COEC y otros muchos colegios también lo tienen. Nos quedamos aquí ya, que ya está bien. Sí, nos quedamos aquí. Oye, muchísimas gracias por estar con nosotros y pensamos en grabar un vídeo. Una respuesta corta a la pregunta de Mónica. ¿Por qué hemos dejado el MTA en segundo plano? Es que los dientes verdes a las mamás no les gustan. Básicamente. El MTA no tiñe mucho, pero bueno, y andamos buscando productos que sean muy buenos y que sean asequibles económicamente. No podemos darnos según qué lujos en según qué momento, ¿no? Entonces el NeoMTA me parece una opción bastante buena y tengo unas mamás que son muy especiales. Cualquier cambio de color que ellas vean en el diente del niño se ponen histéricas. Entonces prefiero no arriesgarme. Con el Biodentine tengo un diente de un color perfecto y voy súper bien. Otra pregunta que nos hacen es por qué... Es que a mí me sabe mal dejar a la gente sin una sola. Préstame una. Vale. ¿Por qué ionómero como elemento intermedio cuando hacemos tratamiento pulpar? Podría ser Teracal. Podría ser Teracal, pero necesitamos algo que frague y que pegue a las paredes. Entonces sabemos que el ionómero de vidrio a toda la dentina remanente se va a adherir de manera muy fiable y podemos rellenar incluso hasta arriba si tenemos un ionómero de reconstrucción. Entonces, encima de un Biodentin, para no esperar 15 minutos, encima de un MTA que necesita tiempo de fraguado, que sabéis que son muchísimas horas, lo ideal es poner un material que no sufra especialmente con la humedad, como es el caso de los ionómeros, con una humedad relativa, porque es la humedad del material, no estamos en una situación de mojado, y que bien, sobre todo, pega a las paredes dentinarias de manera muy eficiente. De todas formas, pronto, dentro de un añito, un poquito más, seguro que nos llegará Teracal PT a Europa y disfrutaremos de un producto autodual, fotopolimerizable, que se estabiliza muy bien y que encima podemos poner nuestro composite inmediatamente. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por dejarnos entrar en vuestras casas. Nosotros estamos más o menos como en pijama, aquí todos juntos, Entonces, habíamos pensado en hacer un vídeo y poner el vídeo en internet para que lo vierais así a vuestro aire, pero yo creo que esto tiene la ventaja de que es que estamos en comunicación y nos hace tanta falta ahora comunicarnos con los demás, que sepáis que estamos aquí y que seguimos echando de menos y que intentaremos hacer uno cada 2 días más o menos lo mismo. Y si ponéis temas y cosas, pues sugerencias que os apetece que contemos o que investiguemos para compartir con vosotros. También, muchísimas gracias por vuestra respuesta. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao.